Jovencitos del cuarto grado de educación secundaria, tengan todos y cada uno de ustedes un muy buen día. El día de hoy, retomando con nuestras labores a través de este medio virtual, vamos a tratar un tema bastante importante dentro de la historia de la humanidad. Este tema tan importante hace referencia al problema obrero. Por lo tanto, jovencitos, vamos a hablar de este tema de vital importancia. Bien, eh, el problema obrero. Este problema obrero, jovencitos, se da justamente con la revolución industrial. Ustedes saben que la revolución industrial simplemente fue el avance denodado de la producción, de la economía, a través de las fábricas, a través de las industrias, ¿verdad? Por eso se le llama la revolución industrial. La revolución industrial, jovencitos, generan nuevas clases sociales. Estas clases sociales, en primer término, viene a ser la burguesía, la nueva clase social que ejerce el poder económico, social y luego el poder político, jovencitos, producto de la revolución industrial. Esta nueva clase social llamada burguesía, pues dentro de la revolución industrial, jovencitos, y de ahí en adelante, ejerce una contradicción en contra de la clase obrera. Ustedes entenderán que la clase obrera también es una nueva clase social. Esta clase social, jovencitos, pues simplemente vivió explotado por la burguesía, ya que la burguesía pues era la dueña o eran los dueños de las industrias, de las fábricas y los obreros trabajaban dentro de ella. Ahora, la burguesía, jovencitos, era la dueña de las fuerzas productivas. Cuando decimos que era la dueña de las fuerzas productivas, me refiero que estos burgueses pues eran dueños de la naturaleza, ¿sí? Eran dueños de los instrumentos de producción del capital, eran dueños del trabajo, es decir, de la fuerza de trabajo de los obreros quienes laboraban en esas fábricas, en esas industrias. Gracias a las fuerzas productivas, jovencitos, pues los burgueses se hacen dueños, ¿no? De estas fuerzas productivas en todas las empresas europeas y norteamericanas en ese entonces. Pero los obreros jovencitos, quienes vivían explotados por los burgueses, ellos trabajaban en esas fábricas, en esas industrias. Sin embargo, a pesar de trabajar en ella, ellos simplemente eran dueños de su trabajo. Ellos simplemente, jovencitos, eran dueños de su fuerza de trabajo, que en todo caso era una fuerza productiva más de la burguesía. Es por eso que los obreros constituyeron pues en una clase social pobre, en una clase social que vivía la explotación diaria de la clase burguesa. Entonces, jovencitos, bajo esta perspectiva se da ese proceso de explotación de la burguesía sobre la clase obrera. Ante esta situación, jovencitos, surgen ideas casi a mediados en adelante del siglo XIX. En este siglo, jovencitos, surgen ideas, por ejemplo, del socialismo, el socialismo que dice que el trabajador, el obrero, debería de realizar una revolución social en contra de la burguesía con la finalidad de que el obrero deje de ser explotado y que en últimas instancias la clase obrera debería de gobernar el mundo. Así decía el socialismo. Pero no solamente esa tendencia surgió, jovencitos, sino también surgió el anarquismo. El anarquismo planteaba, jóvenes, una posición también a favor de la clase obrera, pero lo hacía a través del postulado de que la clase obrera se debe de rebelar en contra de la burguesía con la finalidad de que los obreros consigan una sociedad sin Estado. Es decir, una sociedad donde el Estado automáticamente tenga que desaparecer y quienes tengan que gobernarse serían pues los mismos obreros a través de ciertas organizaciones sociales y económicas. Entonces, eso es lo que planteaban los anarquistas. Al mismo tiempo, también, jovencitos, surgen algunas doctrinas sociales dentro de la iglesia, como por ejemplo la teología de la liberación, que viene a ser una doctrina que nació, jovencitos, sobre todo en Latinoamérica,
con la finalidad de que la iglesia también se ponga al lado de los obreros y pueda de alguna manera apoyar las convulsiones sociales que éstas generaban, ¿no? A través de huelgas, de paros, de boicots en contra de la burguesía. Es así, jovencitos, que vamos a hablar en esta clase acerca de estas principales tendencias jóvenes que surgieron pues a mediados del siglo XIX y que obviamente muchas de estas persisten hasta el día de hoy. Ahora vayamos a hablar, jovencitos, de cómo eran las condiciones laborales de los obreros a partir de mediados del siglo XIX. La situación laboral de los obreros jóvenes se resumía en esta situación. Miren, si es que ustedes analizan, ustedes pueden ver acá mucha gente, y no solamente gente adulta, sino que pueden ver acá en esta imagen a muchos niños. Niños jovencitos que trabajaban en calidad de obreros dentro de las fábricas, dentro de las industrias, trabajando por un lapso de tiempo entre 12, 14, 16 horas. Y no solamente trabajaron niños y niñas, sino también trabajaron jovencitos adultos, trabajaron mujeres, trabajaron ancianos a merced de la explotación de la clase capitalista, de la clase burguesa. Es por ello, jovencitos, que dentro de estas fábricas trabajaron muchos obreros adultos. De la misma forma también obreros, ¿no? De edad baja y de sexos distintos. Es decir, cuando hablamos de edades bajas o de distintas edades, hablábamos de que también en estas fábricas trabajaban niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas. Cuando hablamos de sexo distinto, estamos hablando de mujeres, de ancianos, de niñas, jovencitos. Entonces, de esa manera, chicos, pues la situación laboral de estos obreros, pues era de explotación. También dentro de esta masa inmensa de explotados jovencitos estuvieron los obreros de poca cualificación, es decir, obreros que no tenían mucha preparación y por eso jóvenes, a pesar de que producían al igual que cualquier otro obrero, eran tremendamente explotados. Estas personas que no estaban tan preparadas, no tenían, si bien es cierto, no sabían, por ejemplo, leer y escribir, pero a pesar de eso producían. Pero por no saber leer y escribir, jovencitos, estos eran objetos de muchísima explotación. De la misma forma, también dentro de las ciudades donde se desarrollaba el capitalismo, las empresas, las industrias, también había un ejército inmenso de personas desempleadas, que estas personas habían abandonado el campo porque los burgueses, en su afán de querer instalar fábricas, empresas, habían votado a cientos y miles y millones de campesinos de las zonas rurales, expropiando sus terrenos. Es decir, estas personas expropiadas lo habían perdido absolutamente todo y no tuvieron otra alternativa más que irse a vivir a las ciudades. En las ciudades, jovencitos vivieron, en las zonas urbano marginales, vivieron en extrema pobreza. Eso también lo vamos a ver. Cuando nos referimos a los obreros adultos y a toda la clase obrera, jovencitos, ellos trabajaban, como les decía, en una jornada laboral de 14 horas. Eran personas explotadas, al igual que los obreros de distinto tipo de edad y de distinto tipo de sexo. También fueron objeto de explotación en cuanto se refiere a la jornada laboral, también los obreros no preparados. Si bien es cierto, estos obreros de edades distintas, sobre todo niños y mujeres, jovencitos o personas de poca cualificación o pocos preparados, estas personas pues ganan menos que un adulto o que otra persona que trabajaba en ese mismo cargo, pero con otro tipo de preparación. Es decir, por el hecho de que estas personas no tenían la preparación del caso, o porque eran niños, o porque eran mujeres, eran objetos de tremenda explotación por parte de los burgueses. Entonces, jovencitos, de esa manera, todas estas personas quienes laboraban en calidad de obrero en esas fábricas no tenían derechos laborales. Es decir, esos derechos laborales que lo consiguieron posteriormente lo hicieron a través de luchas, a través de paros, a través de huelgas, a través de boicots que organizaban los obreros jovencitos en contra de las empresas, en contra de las industrias y sobre todo en contra de la burguesía. Es así, jovencitos, que dentro de los derechos que conquistan a través de las luchas fueron la jornada de 8 horas.
Antiguamente, jovencitos, se trabajaba 14, 16, 18 horas, pero a partir de la lucha que emprendió la clase obrera, jovencitos, lograron una jornada de 8 horas, ¿no? A la cual se mantiene el día de hoy. Por ejemplo, lograron también el seguro de salud, porque anteriormente los trabajadores, por ejemplo, que se enfermaban en una fábrica, en una industria, simplemente ellos tenían que velar para poder mejorar, jovencitos, de alguna enfermedad que les había dado. A partir de estas luchas lograron de que cuando un obrero se enfermara, por ejemplo, la empresa se encargaba pues de curarlo y de darle medicina y de atención médica. De la misma forma también jóvenes lograron, por ejemplo, el derecho a la jubilación. Es decir, cuando ya un obrero llegaba a una edad determinada donde ya no podía trabajar, jovencitos ya tenía un sueldo, una jubilación. De la misma forma, el derecho a las vacaciones. Antiguamente los pobres obreros trabajaban, jovencitos, año tras año sin tener el derecho a las vacaciones. Pero a partir de estas luchas, de estas huelgas, se lograron, jovencitos, sus vacaciones. Pero estas luchas jóvenes que les ayudó a lograr todos estos derechos fue sangriento, fue penoso. Muchos obreros murieron, jovencitos, en estas contundentes luchas. No fue fácil, hubo derramamiento de sangre, hubo lágrimas, hubo sudor por parte de la clase obrera. Y mientras tanto que la burguesía pues era apoyada por el Estado y por las fuerzas armadas de cada estado. De esta misma forma también, jovencitos, muchos obreros ganaron, por ejemplo, el derecho del pago por despido. Antiguamente, cuando un obrero era despedido, simplemente se iba sin recibir absolutamente nada. Pero a partir de estas luchas, un obrero despedido ya tenía derecho a una bonificación económica. De esta forma, jóvenes, por ejemplo, las personas quienes vivían desempleados en las ciudades que provenían de la zona rural del campo, porque en el campo lo habían perdido todo, porque los burgueses les habían quitado sus tierras, sus propiedades. Entonces, cuando ellos llegaron a las ciudades, formaron barrios jovencitos en donde lamentablemente mucha gente se puso a vivir. Muchas personas vivieron sin casas, sin viviendas, vivían debajo de un puente, vivían debajo de una roca, ¿no? En situaciones totalmente insalubres, es decir, sin tener el aseo del caso porque no tenían las condiciones, no tenían los servicios básicos, ¿no? Como el agua, por ejemplo, el desagüe. Ante esa situación se enfermaron por el mal del cólera, a muchos de ellos les dio el mal del raquitismo, es decir, por la falta de alimentación simplemente se quedaron en una situación de enanismo. No crecieron los hijos de estas personas. De esa misma forma se generó una alta tasa de mortalidad. ¿Qué significa una alta tasa de mortalidad, jovencitos? Pues significa de que producto de estas condiciones de vida, mucha gente que se enfermaba y no tenía medicina, por ejemplo, no tenía otro remedio más que morirse. Entonces, estas cuestiones, jovencitos, fue como una cuestión de azote en contra de la clase obrera. Esta clase obrera que simplemente, jovencitos, día tras día, bregaba a través de su trabajo con la finalidad de poder sobrevivir, no solamente ellos, sino también sus familiares. Bien, chicos, ahora vayamos a ver una de las tendencias que adoptaron los obreros con la finalidad de defender sus intereses. Dentro de estas tendencias surgió el socialismo utópico. El socialismo utópico, jovencitos, es una posición de la clase obrera en donde se manifiesta pues de que esta tendencia socialista que estaba a favor de la clase obrera buscaba pues el bienestar de esta clase social explotada, pero lo hacía, jovencitos, a través de algunas concepciones fantasmagóricas, de algunas concepciones totalmente idealistas y que no eran posible cumplirse. Este pensamiento, jovencitos, aparece con la Ilustración, es decir, a mediados del siglo XVI, XVII y se consolida en el siglo XVIII y XIX. Los socialistas utópicos jovencitos planteaban soluciones a favor de la clase obrera, pero soluciones ideales, ¿no? Soluciones que simplemente podía existir dentro de la mente, que no eran viables, que no eran reales en realidad, ¿no? Bien,
Los representantes del socialismo utópico fueron muchos. Por ejemplo, Francois Babiov, por ejemplo, que tuvo un periodo de vida de 1760 a 1797. Este señor, por ejemplo, tuvo ideas a favor de de la abolición de la propiedad privada. Es decir, él planteaba, jovencitos, de que la propiedad privada se debería de abolir, debería de desaparecer. La propiedad privada no debería de existir porque la propiedad privada era la causante de las injusticias sociales, era la causante de las clases sociales, ya que una persona que tenía más propiedades era rico y otra persona que no tenía propiedades pues era pobre. Entonces, si es que desaparecería la propiedad privada, entonces no habría ni ricos ni pobres. Esa era la tendencia de Francois. Al mismo tiempo también planteó la colectivización de la tierra. ¿Eso qué significa? Eso significa que las chacras, que las tierras que era el objeto de producción a través de la agricultura en esos tiempos, pedía él de que pues esas tierras sean entregadas a los campesinos, a las personas que en realidad lo producían. Asimismo surgió también otro socialista utópico, Saint-Simon, ¿no? Él tuvo un periodo de vida desde 1760 hasta 1825. Él planteó la reforma nacional de la producción. ¿En qué consiste la reforma nacional de la producción? Consistía en la redistribución de la riqueza. Es decir, ellos decían o él pensaba de que el problema de la pobreza de los obreros, de los campesinos, estaba dentro de la redistribución de la riqueza. Si bien es cierto, él decía, si hay mucha gente rica es porque ellos se apropian de las riquezas que existen en el mundo. Y si hay gente, mucha gente pobre, entonces esta gente pobre es pobre porque no tiene mucha de estas riquezas. Entonces, él decía que la riqueza debería de ser redistribuida en partes iguales para que de esa manera no haya gente que tenga más ni gente que tenga menos. Por otro lado, aparece también Charles Fourier. Él tuvo un periodo de vida desde 1772 hasta 1837. Fourier, eh, Fourier planteaba, jovencitos, una sociedad basada en la libre asociación. Es decir, él decía de que no debería existir clases sociales y que, por el contrario, la gente debe vivir, ¿no?, organizadas en grupos, ¿no?, a través de una libre asociación. Esa libre asociación se debería llamar los falansterios, ¿no? Esa libre asociación llamada falansterios, jovencitos, debe estar integrada por un grupo de trabajadores que se dedicarían a la producción, ya sea la producción de la chacra, ya sea la producción industrial, pero esa producción debe de realizarse en armonía, es decir, sin contradicciones, es decir, sin rivalidades, sin clases sociales. De la misma forma, surge también otro socialista utópico llamado Robert Owen, que tuvo un periodo de vida desde 1771 hasta el año de 1858. Él fue, si bien es cierto, un burgués textil, pero a pesar de que fue un burgués textil jovencito, se estuvo en contra de la explotación. Tuvo una fábrica llamada Lanark en Escocia, en donde en esa fábrica, jovencitos, él revaloró a la clase obrera. Es decir, él a pesar de ser un burgués, jovencitos, pues tuvo la conciencia de la clase obrera y dijo, pues hay que revalorar a esta clase que no puede vivir más dentro de la explotación. Es así, jovencitos, si es que ustedes se dan cuenta, estas ideas del socialismo utópico son ideas que solamente existían dentro de su cabecita. Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, de que haya una sociedad sin clases sociales, entonces eso no puede existir así por así, jóvenes. Para que exista una sociedad sin clases sociales, pues la clase obrera debe rebelarse, debe organizarse, debe formar partidos. ¿Para qué? Para que entre al gobierno y así conformar un Estado socialista y comunista, con la finalidad de que ellos gobernasen, ¿no? Y bajo esas tendencias, jovencitos, pues estas ideas del socialismo utópico no eran, jovencitos, viables, no se podían, no se podían dar así fácilmente. Ahora, vayamos a ver
Vayamos a ver, chicos, la tendencia denominada el anarquismo. Ustedes saben que esta palabra anarquismo significa desorden, significa caos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué relación existe entre lo que es el anarquismo y lo que viene a ser, jovencitos, en sí la postura que ellos planteaban, ¿no? Bien, el anarquismo, jovencitos, tuvo este símbolo, ¿no? De una A enmarcada, ¿no? En un círculo, ¿verdad? Bien, a ver, el anarquismo congrega a partidarios, es decir, a simpatizantes, a personas que decidieron formar parte de este grupo, de esta tendencia política ideológica, que apoyen, ¿no? Que apoyen jóvenes a la posición obrera, ¿no? O que apoyen, jovencitos, al pensamiento que criticara pues toda forma de autoridad impuesta. Los anarquistas decían, las autoridades que imponen su poder, su fuerza, deberían desaparecer, ¿sí? Y ustedes seguramente entenderán que una de esas autoridades que siempre impone su fuerza es el Estado. Entonces ellos decían, el Estado, ¿por qué tiene que imponer su fuerza, su autoridad? El Estado es el que genera la explotación a la clase obrera, por lo tanto el Estado debe desaparecer. Así decían los anarquistas. Ellos defendían, jovencitos, el principio de la asociación libre. Ellos decían, si es que no existiera el Estado, entonces el pueblo, las personas, los obreros, los campesinos, se organizarían, ¿no? A través de asociaciones y libremente. Esa era la idea de ellos. No hay Estado, sino que el hombre debe gobernarse ellos mismos a través de ciertas asociaciones libres. Entonces, estas ideas, jovencitos, fueron aceptadas por muchas personas, entre ellos rebeldes y pacifistas, es decir, aquellas personas rebeldes se les llama aquellos que querían la violencia para lograr esto, ¿verdad? Para lograr lo que proponía el anarquismo. Y otros que decían, no, a través de la paz se puede lograr estas cuestiones también. Entonces, bajo esta tendencia, jovencitos, el anarquismo tuvo a sus representantes en estas personas. Por ejemplo, Proudhon, ¿no? Proudhon, Godwin, ¿no? Godwin, Stirner, y uno de los más representativos de los anarquistas, el famoso Bakunin, ¿no? Bakunin incluso, jovencitos, funda la Alianza de la Democracia Socialista. Era un partido, jovencitos, que surgió en Alemania, ¿no? Que tenía una tendencia anarquista. Ahora, estos anarquistas proponen, jovencitos, en primer lugar, la sustitución del Estado, lo que les decía hace un momentito. Es decir, que una sociedad debería de existir, debería de vivir sin que tenga un Estado. Porque el Estado es sinónimo, jovencitos, de autoridad que impone. Entonces, el Estado no debe existir para los anarquistas. Otro de los principios, jovencitos, es que ellos estaban a favor de las comunas. Es decir, si es que el Estado no existe, entonces, ¿cómo se debe organizar el pueblo, la sociedad? A través de las comunas. ¿Qué cosa eran las comunas? Eran asociaciones, ¿no? Agrícolas y asociaciones industriales. Es decir, que si no hubiera Estado, la gente, los obreros, los campesinos, se asociaban entre ellos y se ponían pues a producir ya sea la chacra o ya sea la fábrica o la industria, sin necesidad, ojo, del Estado. Por otro lado, también proponen la abolición de las clases sociales. Las clases sociales no deben existir, decían los anarquistas. ¿Por qué no deberían existir? Porque las clases sociales son los que generan la explotación y todos los males de la clase obrera y de la clase campesina. Por lo tanto, jovencitos, al abolirse las clases sociales, también debe desaparecer la propiedad. Es decir, las chacras, las tierras, las empresas, las industrias no deben tener propietarios. Por lo tanto, todo lo que existe, jovencitos, debe de ser de propiedad comunitaria. Es decir, todas las personas deberían de tener derecho, ¿no? De las fábricas, de las tierras y de todo cuanto existe a nivel de la economía. Al mismo tiempo, también jovencitos planteaban de que la propiedad debería de ser colectiva, lo que les decía hace un momentito. Si no hubiera clases sociales, si no hubiera propiedad, entonces la propiedad debería ser colectiva. ¿Qué significa eso? Que nadie es dueño de nada, pero que al mismo tiempo todos somos dueños de todo.
En otras palabras, sin propiedad privada. También planteaban jovencitos dentro de estas posturas anarquistas la equidad de género. Ellos decían que entre la mujer y el varón debería existir igualdad de condiciones, debería de existir, jovencitos, igualdad de derechos y de deberes. Por lo tanto, los varones no deberían ser más que las mujeres para la ley ni para ningún tipo de pensamiento. Por lo tanto, jovencitos, estas ideas fueron las que proponían los anarquistas. Pero si ustedes analizan, jovencitos, a través de estas ideas, ¿qué es lo que se generaba? ¿Qué es lo que generaba el anarquismo? Generaba el caos, generaba el desorden. Es decir, ellos planteaban no el Estado, entonces, ¿quién iba a poner el orden dentro de la sociedad? ¿No? Entonces, jovencitos, yo creo que es importante de que el Estado desaparezca más adelante con la finalidad de que la clase obrera pues sea la que se gobierne ella misma, pero eso tiene un proceso, tiene un procedimiento. Pero sin embargo, los anarquistas querían desaparecer al Estado como por obra de magia, y eso no era posible. Bien, ahora vayamos a ver, jóvenes, la tendencia del socialismo marxista. El socialismo marxista fue creado por el gran Carlos Marx y el gran Federico Engels. Ustedes podrán ver acá en esta imagen quién es Marx, quién es Engels. Bien, fue creado el socialismo marxista el año de 1848, a mediados del siglo XIX. Ellos fundaron la Liga Comunista, es decir, obreros, proletarios de todo el mundo, unirse todos los obreros en el mundo. Y producto de ello gestaron, jovencitos, el manifiesto comunista. El manifiesto comunista viene a ser los principios del comunismo, del socialismo, de todos los partidos de esa tendencia, no solamente en Europa, sino en el mundo entero. Jovencitos, este manifiesto comunista sostiene, por ejemplo, que una de las leyes que se da dentro de la sociedad viene a ser el antagonismo. ¿Qué cosa es el antagonismo? El antagonismo viene a ser la contradicción entre las clases sociales. Esa contradicción entre las clases sociales hasta mediados del siglo XIX para el socialismo marxista se daba entre la aristocracia y la burguesía. ¿Quién era la aristocracia? La aristocracia, jovencitos, estaba integrado por los reyes, estuvo integrado por esa élite, jovencitos, que eran parte del antiguo régimen, que habían quedado como rezagos, jovencitos de la Edad Media, del feudalismo. Ahora, esa clase social llamada aristocracia estaba en pelea, en pugna, en antagonismo con la clase burguesa. ¿Quién era la clase burguesa? Era la nueva clase social que había acumulado capital, que tenía mucho dinero, que tenía más riqueza que la aristocracia. Estos burgueses eran, por ejemplo, comerciantes, eran industriales, dueños de las fábricas en ese entonces. Dentro de esta contradicción, dentro de esta lucha que se genera entre aristocracia y burguesía, jovencitos, pues surge la Revolución Francesa, el año de 1789. Esta Revolución Francesa fue encabezada por la clase burguesa, ¿no? Con apoyo de los campesinos y de los obreros, quienes se rebelan en contra de la aristocracia, en contra de la corona francesa. Y producto de esta lucha, obviamente los que triunfan vienen a ser los burgueses. Y con ese triunfo, los burgueses toman el poder económico y político y de esa manera, jovencitos, surge el capitalismo, cuyo orden económico, cuyo sistema económico, social, político, cultural, que el día de hoy, hasta el día de hoy, domina el mundo entero. Ahora, a mediados del siglo XIX, jovencitos, entre mediados a finales del siglo XIX, la revolución industrial, es decir, las industrias, las fábricas, ese tipo de producción, genera, jovencitos, también un antagonismo. Esto es del siglo XIX, pero a finales del siglo XIX, ojo, ¿ah? ¿Sí? Entonces, jovencitos, este antagonismo, esta lucha de clases sociales se da entre la burguesía, porque acá la burguesía ya tenía el poder económico, político sobre todo, entra en contradicción con la clase obrera.
Es decir, entra en contradicción con sus propios trabajadores, quienes trabajaban en sus propias fábricas. De esa manera, jovencitos, se gesta la revolución socialista. Pero ¿quién organiza la revolución socialista? Pues es la clase obrera junto a la clase campesina. Cuando se da esta lucha, esta revolución socialista, el quien debería de triunfar vendría a ser la clase obrera. Cuando eso ocurra, entonces el capitalismo que surgió anteriormente con la Revolución Francesa debería quedar a un lado, debería ser reemplazada por la dictadura del proletariado. ¿Qué cosa es la dictadura del proletariado? Cuando la clase obrera, jovencito, toma el poder del Estado. Cuando la clase obrera se encarga de administrar, de controlar políticamente al Estado, a través de otro tipo de sociedad, ¿no? A través de otro tipo de economía. Esta economía, esta sociedad, esta cultura debería de ser el socialismo. Socialismo es el gobierno de la clase obrera. Que este socialismo debería pasar al comunismo. ¿Qué es el comunismo? El comunismo es una sociedad sin clases sociales, donde ni el obrero ni otra clase social pueda ser más que otra, donde todas las personas seamos iguales. Ese era el objetivo del socialismo marxista. Entonces, jovencitos, bajo esa tendencia, pues el marxismo, jovencitos, generado por Marx y Engels, chicos, pues estuvo a favor de la clase obrera, estuvo a favor del proletariado y proponía pues la solución de los problemas a través de la revolución. Luego de haber tratado estos interesantes temas, jovencitos, ustedes me van a leer los siguientes testimonios. Estos son testimonios de muchas personas quienes vivieron en esa época. Luego de leer todo esto, chicos, ustedes van a llenar este cuadro de acuerdo a lo que se les pide. Por ejemplo, en esta parte, en esta columna, ustedes van a llenar el testimonio 1 de la lectura de la diapositiva anterior y en esta otra el testimonio 2 de acuerdo a lo que se les pide en este apartado. De esta manera, jovencitos, llegamos a la parte final esperando de que esta clase, pues jovencitos, les haya hecho entender la situación económica y social, ¿no? Del siglo XIX, del siglo XX hasta la actualidad. Bien chicos, ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Cuídense muchos.